estafa universitaria. Sé que es un título un poco polémico. Cuando hablo de la gran estafa universitaria no me refiero a la educación. Estoy a favor de toda forma de educación y creo que la educación debería ser algo que nunca deberíamos terminar. Contra de algunas prácticas universitarias que realmente me parecen malas, asquerosas algunas. Por ejemplo, la número 1. Préstamos de por vida que no se pueden cancelar. Son peores que una hipoteca. ¿Por qué habríamos de cargar a una persona con créditos universitarios o estudiantiles toda la vida? ¿Qué pasa si no encuentra trabajo? ¿Qué pasa si el trabajo no le da para pagar sus estudios? ¿O qué pasa si forma una familia grande? Entre sus prioridades no está pagar su crédito universitario. Te vas a dar cuenta que este tipo de instituciones, las universitarias, en cierto nivel, es una institución corrupta porque permite que se cargue a las personas con este coste tan grande. Algo que es inhumano. Algo es increíble porque hasta cosas muy serias, delitos muy graves, condenan de por vida. Sin embargo, si vas a la universidad, en muchos países, estás condenado de por vida con ese préstamo. Quizás no puedes comprarte una casa, no puedes hacer otras cosas, fundar una empresa, porque estás encadenado a un préstamo universitario. Me parece terrible. 2. Promesas laborales que no se pueden cumplir. Los trabajos van a países de bajos costes, como es Asia. Muchísimos trabajos de ingeniería, de arquitectura, y va a seguir sucediendo. Mientras los costes laborales sean más bajos en otros sitios, van a salir de aquí. Otros, por supuesto, no pueden salir, como tratamientos médicos, pero por ejemplo en Estados Unidos hasta es posible consultar a un médico por Skype. Con eso te lo digo todo. ¿Y cuánto gana un médico en la India que habla inglés y un médico en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica? Pues los gobiernos no pueden cumplir con las promesas que hacen porque se veía la universidad como una escalera, como un ascensor social, donde si en tu familia todo el mundo había sido obrero, ahora ibas a pasar a tener una profesión y nunca te iba a faltar el trabajo, siempre ibas a tener un sueldo asegurado. Y esto es totalmente falso. Aquí en España, en esta crisis se ha visto, ¿no? La gente, para conseguir trabajos, tiene que emigrar, tiene que irse a otros sitios o simplemente realizar trabajos para los que está sobrecualificado. Los 4, 5, 6, 7 años que pasó en la universidad no les sirven absolutamente de nada. Y es interesante porque los ministros de educación dicen que hay que hacer que concuerde más la empresa con la educación. Pero ¿no sería mejor ayudar a la gente a crear empresas? Y este es el tercer punto que me parece que es una parte de la estafa universitaria, que es cero educación financiera. Se nos educa como consumidores, no como creadores. No se nos enseña a tratar con el dinero. Y el dinero en una sociedad monetizada es imprescindible para crear cualquier cosa. Es nuestra moneda de cambio, nuestra forma de intercambio. Nuestro símbolo de dar valor y recibir valor, aunque por supuesto como los gobiernos siguen imprimiendo dinero, cada vez representa menos valor, ¿no? El dinero pierde su capacidad de comprar cosas y por eso te encuentras muchas veces con que no hay inflación en algunos países en esta crisis, porque la inflación entra por otro sitio y es la devaluación de las monedas. Al imprimir tanta cantidad de moneda como puede ser euro, dólar o yen, no hace falta que ocurra una inflación para que el dinero pierda su valor, sino que simplemente al imprimir cada vez más lo devalúan. Pero bueno, me salgo un poco del tema. ¿Por qué en las universidades no hay educación financiera, ni en la secundaria ni en los colegios? Y lo increíble es que cuando hablan de educación financiera, ¿sabes quién la da? Los bancos. Eso es como poner a un lobo a cuidar a las ovejas o a un zorro a cuidar a las gallinas, y es lo que hacen. ¿Y qué enseñan en esa educación financiera? Cómo manejar una tarjeta de crédito, que es un préstamo a un interés altísimo, cómo rellenar una chequera. Bueno, cosas así por el estilo, pero no te dicen cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo, no te dicen cuáles son los trucos de la publicidad para lavarte el cerebro, no te explican cómo el interés compuesto trabaja en tu contra, nada de esto te lo explican. Simplemente cómo ser un buen consumidor, un consumidor responsable que primero pague sus deudas. Y el primero de todos, el crédito universitario. Bueno, espero que este vídeo te sirva. Lo que quiero incentivar con este vídeo es la educación financiera. Si quieres ir a la universidad o estás yendo, pues tú mismo, es tu propia decisión, es algo que cada persona debe decidir. Pero no te guíes por las promesas que hacen, porque se parecen mucho a las promesas que hacen los políticos, que solo son un cebo. Las realidades son bastante distintas y esto también es cierto respecto a lo que se aprende en la universidad, que luego es impracticable en la vida real, en muchos casos.